de esta secuencia de conferencias, de intercambios, de discusiones, de impresiones recíprocas con todos ustedes, que en esta serie, en esta sucesión de exposiciones y de intercambios vamos a tener, y de la cual esta apenas es, digamos, la apertura y el punto inicial de ese proceso que esperamos recorrer con todos ustedes. El tema es, decíamos, la militancia. Si nosotros nos remitimos para mejor comprensión de la idea a los rudimentos de la marinería, es decir, al hecho de que las naves que surcan los cuerpos líquidos del mundo, de nuestro país, del planeta, tienen una composición determinada y necesitan determinadas condiciones para moverse y para saber a dónde van. Podemos decir que estos artefactos, estas naves, tienen una composición o tienen unos elementos que son esenciales, como son el armazón que las constituye, cualquiera que sea el material, desde la primitiva madera que se empleaba hasta, bueno, los metales que se emplean, pasando por la fuerza que mueve estas naves. Ya se haya tratado de las corrientes marinas, el viento, como, bueno, durante muchísimo tiempo, hasta apenas el siglo XIX, constituyeron estas dos fuerzas la manera en que se proveía la potencia, la fuerza para que se movieran ellos, ¿no? Hasta hoy, en que la fuerza, bueno, los combustibles, particularmente el diésel, e inclusive la fuerza, pues la propulsora de la energía nuclear, los proveen ahora. Otro elemento es la ruta, el rumbo, lo que se puede definir como el norte. Es decir, con lo cual las naves saben, o sabe su tripulación, hacia dónde se dirige, cuál es la línea de movimiento que tiene que describir en los cuerpos de agua que transitan. Eso está, como todos sabemos, en los mapas que describen un rumbo, y de acuerdo con la determinación que da el polo magnético de la Tierra por un instrumento que hace, bueno, muchos siglos, alrededor de 1000 años, cuando lo descubrieron los chinos, se emplea para el efecto, que es la brújula. Y todo esto tiene una serie de relaciones para que estos elementos tengan, entren en actividad y puedan concurrir a un fin útil, definido de antemano, y que es de provecho indudable para la tripulación que maneja estos artefactos que hemos llamado las naves. Hasta aquí la figura, el ejemplo que quería poner. Con respecto a la militancia,
digamos que el armazón es la organización dentro de la cual se inscribe la militancia. Que la fuerza que propulsa esa organización son los hombres y las mujeres que constituyen una organización que es una corriente política, ¿no? Que esa fuerza es la que le da vida, la que le da movimiento, la que posibilita que exista y que se desenvuelva, que desarrolle de lo que se trata, la acción política. Y bueno, el equivalente de los mapas, de la brújula y del rumbo que se traza en una fuerza política, en una corriente política, es lo que podemos denominar el programa. El programa son las metas hacia las cuales nos dirigimos, ya no en términos geográficos, sino en términos económicos, sociales y políticos, en términos históricos. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer del país en el cual estamos viviendo? Esto requiere un estudio profundo de los fundamentos del país, de su naturaleza social y económica, de las clases sociales que lo constituyen, y de allí, y por supuesto de su historia nacional, pero de su historia nacional inscrita en el gran contexto de la historia latinoamericana, americana y de la historia mundial. De todo esto brota, se deduce o se infiere lo que se llama una línea de acción. Esa línea de acción normalmente la llamamos la estrategia, y en cada periodo, en cada circunstancia concreta, se elabora lo que a manera de una escalera se puede considerar un peldaño en particular. Ese peldaño, en términos de la acción política, se denomina la táctica. Bueno, después de dibujar este conjunto, para el cual hemos utilizado el símil, el ejemplo de, digamos, los rudimentos de la marinería con una nave o unas naves, con la tripulación que la maneja, ¿no? Trasladada pues al campo de las fuerzas políticas, que es lo que estamos haciendo, podemos concretar en ese conjunto, en ese contexto, aquello en lo cual consiste la militancia. Diríamos entonces que la militancia es la situación o el estado que se adquiere, por supuesto, de manera voluntaria, tratándose de la corriente que constituimos, de manera libre y voluntaria. Situación que se adquiere para potenciar la actividad política individual y colectiva, de manera que se pueda dotar de eficacia con respecto hacia lo que se puede considerar una meta o unas metas hacia las cuales queremos que como resultado de la acción política se produzcan unas transformaciones, unos cambios, de manera que la vida del país, la vida nacional, sufra, experimente transformaciones sustanciales y se consiga el resultado que estamos persiguiendo. Es decir, la militancia es la manera de actuar que se dota de un norte, de unas metas, de unos objetivos conscientes
y de la acción que se requiere para ir en pos de esos objetivos, de esas metas, de luchar consciente y activamente por estos objetivos, por estos resultados. Digamos, precisemos también algunas cosas. La militancia se compone de distintos elementos en una corriente política. Y seguimos con el símil de los rudimentos de la marinería. A un submarino atómico, por ejemplo, lo mueve la fuerza nuclear, lo propulsa esa que es la forma de energía hasta ahora más potente conocida por el hombre. Sin la fuerza, ya se trate de una energía antigua, de las que se conocieron durante miles de años, o sea, las corrientes marinas o el viento o la energía nuclear, la más reciente. Ya se trate de cualquiera de estas fuerzas, lo que hay que señalar es que sin esa fuerza no se mueve la nave, es decir, no se mueve la corriente política. Esa fuerza tiene unos depositarios principales. Esos depositarios, compañeras y compañeros, principales son ustedes, ¿no? Es decir, la juventud. Es el segmento de la población que está digamos, en la cima de las facultades de la energía y que por consiguiente todos los ejércitos del mundo necesitan de manera imprescindible para las buenas o para las malas causas, para todas. Todos los ejércitos del mundo, y estoy hablando no solamente en sentido amplio, figurado, sino en sentido también estricto, cuando hablo de ejércitos. En el sentido más amplio, es decir, en la batalla general que libra el pueblo por sus reivindicaciones, o inclusive en los términos estrictos de un enfrentamiento bélico. Tanto en la primera instancia como en la segunda, estamos hablando de la necesidad imprescindible de la juventud, de la población joven, de lo que ustedes encarnan. Por eso esta batalla en Colombia ha sido tan importante y siempre una constante de la historia ha consistido en que quienes ponen quienes propulsan la acción que finalmente transforma, le da un vuelco a la sociedad entera, es la fuerza joven, la juventud, ¿no? De manera que en la militancia, una de las condiciones más importantes es este motor, ¿no? Esta fuerza que precisamente ustedes encarnan. Sin esa fuerza no se puede hacer, no se puede poner el barco en movimiento, no se puede poner la fuerza política en acción. Hay otros factores que equivalen, continuando la comparación que venimos haciendo con los mapas, con los instrumentos que sirven para realizar esa serie de cálculos matemáticos que en un recorrido en una nave vieja o nueva de tipo marino sirve para trazar el rumbo
para fijar la meta y para dirigirse a ella. Este segundo factor lo da únicamente la experiencia, la práctica, la participación directa y concreta en las luchas, en la confrontación política, en la pugna por la defensa de las reivindicaciones populares, de las diversas reivindicaciones populares. Los depositarios de esa experiencia, y no solamente de la experiencia, porque no basta con vivir las cosas, que es una condición necesaria, pero no suficiente. Además de vivir las cosas, de participar, se requiere una asimilación correcta, científica, acertada. Es decir, se requiere un proceso de elaboración teórica después de la práctica o en el curso de la práctica. Este proceso se realiza también en el mismo barco en el cual se requiere la fuerza o la potencia para ponerlo en movimiento. Pero para saber hacia dónde se dirige el barco, cuál es la trayectoria que debe surcar en los mares, cuáles son los obstáculos que ha de eludir o sortear, y hacia dónde se debe dirigir, se puede dirigir, y en qué forma, de manera que no naufrague o se extravíe de su camino. Ese otro elemento señalaba, sus depositarios son lo que llamamos en el PTC y en general en las organizaciones políticas que quieren transformar el mundo, es lo que se llaman los cuadros. Los cuadros y los dirigentes. Es decir, es la capacidad de, una vez que se ha participado en las batallas políticas y sociales, es la capacidad de elaborar, de resumir y de hacer una síntesis que viene a ser como decir nuestra línea, nuestra propia línea. Esta línea no se puede pedir prestada a los demás barcos, es decir, a las demás corrientes políticas o a los otros países. Esta línea la tiene que elaborar la propia tripulación del propio barco, es decir, de la propia fuerza política. Se tiene que hacer sobre la marcha, sobre el recorrido, no se puede hacer en frío, es decir, no se puede surcar los mares sin echarse al agua, es lo que significa esto. No se puede tener experiencia política sin participar en las luchas sociales, grandes y pequeñas, en la defensa de los intereses de las masas, durante un lapso prolongado. Por supuesto que los lapsos tienen un valor distinto, ¿no? Hay años que parecen días, señala un clásico de esta elaboración revolucionaria, porque casi no pasa nada durante esos años. En cambio, hay días que condensan de manera que contienen mucho, que son muy intensos, como estos 20 y tantos días que han transcurrido, que por consiguiente son días que parecen años, porque encierran muchísima experiencia, muy variada y muy rica experiencia. En fin, lo que estoy señalando es que estos cuadros son absolutamente necesarios, tan necesarios como quienes proveen la energía y la fuerza para poner en movimiento la nave. Y puesto que sin esa experiencia, sin esa elaboración,
que hay que producir, que hay que elaborar. No hay manera de trazar una trayectoria de saber hacia qué puerto nos dirigimos y de qué manera podemos sortear los obstáculos que se presentan en el camino. Es decir, guarecerse de las tempestades o de los tsunamis y preservar el barco, preservar la tripulación, preservar la nave con la cual surcamos a través de los cuerpos de agua de la lucha política y social, y que nos van a llevar, nos deben llevar hacia el destino que queremos. Agreguemos una cosa: esta situación o esta condición en la cual se provee la potencia para que se mueva el barco y la experiencia para que sea consciente de hacia dónde se dirige, no son compartimentos separados por un abismo, de ninguna manera. En la medida en que los jóvenes participan en la lucha social y política, pues es obvio que van adquiriendo, ¿no?, la experiencia que no se puede adquirir de otra manera que teniéndola. Es decir, no hay ningún sucedáneo. La experiencia simplemente se adquiere adquiriéndola en la práctica, en la lucha política. No hay manera de saltarse esa condición, esa premisa indispensable para adquirir la capacidad de elaborar el rumbo. Pero hay que señalar que quienes proveen la potencia para mover el barco también pueden adquirir la capacidad para llegar a trazar el rumbo en un momento determinado. Cuando adquieren, y unos lo adquieren más rápido, otros lo adquieren con menos velocidad, eso depende obviamente, de la dedicación, depende de las cualidades personales, dependen de la concentración que se ponga ya en el plano personal en la participación en la lucha política y social. Con esto hemos, digamos, dibujado de manera gruesa el concepto de militancia en su núcleo conceptual principal. Reitero, la militancia es la situación o estado voluntario que se adquiere para potenciar la actividad política y para dotarla de eficacia en el camino, en el movimiento hacia la meta de las transformaciones que anhelamos y por las cuales luchamos. Eso es la militancia. Ahora, eso se consigue, como hemos señalado desde el comienzo, en un conjunto, en un contexto humano y social que se llama la organización, en este caso el Partido del Trabajo de Colombia. Este partido tiene unas reglas, tiene unos estatutos, tiene una manera de funcionar, de actuar, de moverse en la acción. Tiene lo que se constituye como, lo que se considera como colectivos, que nosotros denominamos organismos, que están determinados no por lo que a nosotros se nos ocurra o se nos haya ocurrido, sino por las circunstancias de tiempo y de lugar, que son las coordenadas fundamentales
de toda la existencia de la acción humana y por consiguiente de la historia, es decir, de la realidad que cambia, que se transforma. Los organismos están determinados en su conformación por en dónde están ubicados, si están ubicados en el campo o están ubicados en un centro urbano. Y en un centro urbano, ¿en dónde están? ¿No? Si están en un sitio de trabajo o están en un sitio de educación y de estudio, o si están en un sitio donde está la mayoría de la población, en las barriadas populares. Digamos que estos son los escenarios geográficos principales que determinan, digamos, el ámbito de los organismos, de los colectivos que actúan, a través de los cuales nosotros vivimos y desarrollamos nuestra acción política. Un ejemplo, aquí en Bogotá, los organismos, digamos, casi básicos son los que actúan o los que deben actuar en las localidades. En otros centros urbanos se llaman comunas, aquí se llaman localidades. En una localidad hay distintas organizaciones de la sociedad, ¿no? Hay fábricas, hay lugares de trabajo, hay lugares de comercio, hay instituciones educativas y hay obviamente sitios de residencia. Bueno, según se funcione en uno de estos, esta constituye, digamos, la agrupación que está en contacto directo con la gente, con las masas. En un colegio, en una institución educativa, eso se llama el organismo del colegio, el organismo del PTC en esta institución educativa. En un sitio de trabajo se llama el organismo del PTC en ese lugar de trabajo, sea una fábrica, sea un banco, sea un sitio de comercio, en fin, cualquiera que sea la actividad que se desenvuelva en ese lugar de trabajo. Y de esta manera, a partir de allí, surge, digamos, un engranaje que cada vez cubre mayor territorio. Después de los organismos que están en las instituciones de trabajo o de educación o de vivienda, vienen las de la localidad. Y después de las 20 localidades que hay en Bogotá, viene un colectivo que se ocupa, que atiende, que conoce, que ventila la problemática de la ciudad en su conjunto, que se llama el organismo de carácter regional. Este organismo recibe toda la información, la problemática, las penurias, las alegrías, las luchas de la población con la cual esté vinculado el PTC. Y por supuesto recibe esa información para analizarla, para desmenuzarla y para trazar una línea, es decir, para tomar decisiones de acción. Y eso, así descrito, es lo que constituye la actividad política, sea en tiempos, digamos, de relativa calma o sea en tiempos de grandes tempestades, como lo que estamos viendo en estos días de esta extraordinaria erupción que podemos llamar volcánica
de la ira popular desatada por la política neoliberal de este gobierno que está dirigido desde una gran finca que se llama el ubérrimo. Digamos que hemos descrito de manera muy general, de manera muy con una línea gruesa, lo que es la contextura de la militancia, pero no la militancia estática, sino de la militancia moviéndose, de la militancia en acción, ¿no? Entonces, como ustedes pueden percibir, la militancia requiere una práctica, unas acciones, y requiere también una vida colectiva, una vida en colectivos, en organismos que atienden un ámbito territorial más o menos grande y que además en ese ámbito territorial tiene una diferenciación según la actividad social, económica, social o cultural con la cual esté vinculada la gente, dentro de la cual está el organismo. Por ejemplo, en una institución educativa, el colectivo que allí funcione, pues está vinculado a una actividad social que conocemos obviamente, normalmente, habitualmente, como la actividad educativa. Así como los organismos o el colectivo de hombres y mujeres petecistas que funcione en un colegio, en un lugar de trabajo, pues está vinculado a un escenario que se vincula con la economía en la calidad de un lugar de producción, si es una fábrica, o de comercio, si es digamos, un negocio de esta naturaleza, o de carácter financiero, si se trata de una institución de esta índole, o es un banco. Lo que quiero decir es que las dos coordenadas que definen el asunto, la geográfica y la otra que es lo que la gente hace en ese ámbito, ¿no? O sea, la temporal, que es lo que diferencia lo que la gente hace, que la gente produzca o simplemente se apropie el producto que ya ha sido producido, ¿no? Que enseñe o que trabaje, que viva del rebusque como vive la mitad de la población en Colombia, según digo, sea la actividad diversa, diferente que se realice, según esa naturaleza tendremos una actividad, un organismo, un colectivo también de esa naturaleza o esa índole diferente, diversa, que realiza su trabajo político. Bueno, yo creo que nos estamos aproximando a la hora que me dieron los compañeros organizadores Natalia y Felipe para adelantar esta exposición y por lo tanto voy a rematar con lo siguiente. En esta serie de exposiciones que vamos a desarrollar, en que ustedes y nosotros vamos a participar, vamos a ventilar, digamos, los fundamentos iniciales que configuran una corriente política que es esta en la cual estamos ahora intercambiando, el PTC. Vamos a examinar sus estatutos. Esto es un bosquejo general, lo que hemos hecho aquí esta tarde, esta noche, ¿no?
Tenemos que mirar esos estatutos de manera más precisa y sistemática. Aquí, repito, apenas estamos dando una visión general, una visión de contexto, ¿no? De manera que ustedes tengan una aproximación a la esencia de lo que constituye nuestra organización. En la misma forma, vamos a mirar el programa del PTC, es decir, el programa son las metas, hacia dónde nos dirigimos, los cambios, las transformaciones, lo que queremos lograr con este país, ¿no? Los objetivos hacia los cuales nos dirigimos, qué clase de país. O sea, una gran transformación normalmente se denomina revolución. Pues bien, ¿cuál es el tipo de revolución que nosotros queremos que se desenvuelva en Colombia? ¿De qué manera? Eso es lo que está en el programa del PTC. Ese programa vamos a ventilarlo con ustedes y a examinarlo en distintas formas y a responder las inquietudes, las preguntas, las apreciaciones que ustedes tengan al respecto. Y por supuesto, vamos a ver una visión, así sea muy general, muy de conjunto, de la historia de esta corriente política, de la historia del PTC. Y además vamos a mirar algunos de los problemas que inquietan hoy a la generalidad de la población, pero principalmente a su población joven. Ustedes saben que hay una serie de asuntos que hoy constituyen los núcleos de atención de mayor interés para la población, tanto de Colombia como del mundo, y particularmente de sus jóvenes. El calentamiento global, por ejemplo, es decir, el cambio climático que está experimentando el planeta, la responsabilidad que tenemos todos en este proceso, el papel del capitalismo en esta amenaza en que se constituya su avance. Y bueno, otra serie de problemas, algunos nuevos, otros que vienen de atrás, pero que hoy se han desplegado con el mayor vigor y claridad. Lo que normalmente hemos llamado las nuevas ciudadanías, es decir, las reivindicaciones de la mujer, las reivindicaciones de las minorías, o aun cuando no sean minorías, sino mayorías, o una parte muy considerable de la población, los sectores étnicos. Colombia es un país multiétnico, mestizo, podemos decir, ¿no? Esa es una de las ciudadanías, una de las reivindicaciones de las que se pueden, que se han denominado minorías étnicas en Colombia, las indígenas y de los afros y de otras minorías que hay también. Y bueno, un tema que ha irrumpido con gran fuerza en la escena contemporánea, que es la diversidad de las preferencias sexuales, ¿no? Y la necesidad de contrarrestar, de suprimir la discriminación que algunas de estas preferencias sexuales han padecido. Bueno, estas son apenas algunas de la temática que constituye las nuevas ciudadanías.
Esperamos tratar estos asuntos a fondo y esperamos naturalmente que podamos hacer una aproximación inicial con el concurso de ustedes, con sus opiniones y con la atención que aspiramos a conseguir de parte de ustedes sobre las posiciones, sobre los postulados, sobre la línea del PTC. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos.